Sinué el egipcio. Mika Waltari. Libro quinto. Los Kabiri. Parte 3. Liberado de mi esclava, mi corazón era ligero como un pájaro. Mis ojos aspiraban de nuevo a ver y una vaga inquietud invadía mi espíritu, de manera que no me sentía ya a gusto en Simira. Era la primavera y en el puerto los navíos se preparaban para grandes viajes, y los sacerdotes salían de la villa hacia el campo verdeante para desenterrar a su Tamuz, al que habían enterrado en otoño en medio de lamentos, cortándose la cara. En medio de mi agitación, seguía a los sacerdotes mezclado con la muchedumbre, y la tierra reverdecía, las palomas se arrullaban y las ranas coraban en los estanques. Los sacerdotes apartaron la piedra que obstruía la tumba y sacaron al dios con grandes gritos de alegría, diciendo que resucitaba. El pueblo lanzó clamores de entusiasmo y comenzó a romper ramas y beber vino y cerveza en unos tenderetes que los mercaderes habían levantado alrededor de la tumba. Las mujeres arrastraban en una carreta un enorme miembro viril de madera, y a la caída de la tarde se quitaron las ropas y corrieron por los prados. Y fuese casado o soltero, cualquiera podía elegir una compañera a su gusto, y por todas partes se veían parejas. Todo esto era distinto también en Egipto. Este espectáculo me entristeció y me dije que era más viejo desde mi nacimiento, como la tierra negra es más vieja que las demás, mientras aquella gente era joven y servía a sus dioses adecuadamente. Con la primavera se esparció la noticia de que los Kabiri habían abandonado su desierto y asolaban las regiones fronterizas de la Siria de norte a sur, incendiando los pueblos y sitiando las ciudades. Pero las tropas del faraón llegaron a Tanis a través del desierto del Sinaí, y entablaron la lucha contra los Kabiri, y encadenaron a sus jefes rechazándolos hacia el desierto. Estos acontecimientos se reproducían todos los años, pero esta vez los habitantes de Semira estaban inquietos, porque los Kabiri habían saqueado la villa de Catna, donde había una guarnición egipcia, matando al rey y pasando a cuchillo a todos los egipcios, comprendiendo mujeres y niños, sin hacer prisioneros para obtener rescate, cosa que no había ocurrido jamás, porque habitualmente los Kabiri evitaban las villas donde había guarnición. La guerra se había declarado, pues, en Siria, y yo no había visto nunca una guerra. Por esto me reuní con las tropas del faraón, porque deseaba conocer también la guerra y ver lo que podía enseñarme, y estudiar las heridas producidas por las armas y las masas. Pero ante todo partí porque las tropas estaban mandadas por Horemheb, y en mi soledad deseaba ver el rostro de un amigo y escuchar su voz. Por esto luchaba conmigo mismo, y me decía que no tenía más que fingir no conocerme si sentía vergüenza de mis actos. Pero el tiempo había pasado. En 2 años habían ocurrido muchas cosas, y mi corazón no debía estar tan endurecido, puesto que el recuerdo de mi infancia no me consternaba tanto como antes. Por esto salí en barco hacia las tierras del sur y llegué al interior con las tropas de avituallamiento y los bueyes que arrastraban las carretas de trigo y los asnos cargados de jarras de aceite, vino y sacos de cebollas. Así llegué a una pequeña villa situada en el flanco de una colina, cuyo nombre era Jerusalén. Había en ella una guarnición egipcia y Horemheb había establecido en ella su cuartel general. Pero los rumores que corrían por Simira habían exagerado grandemente la fuerza del ejército egipcio, porque Horemheb no tenía más que una sección de carros de combate con 2000 arqueros y lanceros, mientras se decía que la horda de los Kabiri era más numerosa que las arenas del desierto. Horemheb me recibió en una sórdida cabaña y me dijo: «Conocía en un tiempo a un Sinué que era médico y además mi amigo». Me miró y el manto sirio que yo llevaba lo desconcertó. Había envejecido también, como él, y mi rostro había cambiado, pero me reconoció y, levantando su látigo trenzado de oro, sonrió y me dijo: «Por Amón, tú eres Sinué y yo te creí muerto».
Despidió a sus oficiales de Estado Mayor y a sus secretarios con notas y mapas. Pidió vino y me ofreció diciéndome: extraños son los designios de Amón, puesto que nos encontramos en las tierras rojas de este asqueroso poblado. Al oír estas palabras mi corazón vibró en mi pecho y comprendí que había echado de menos a mi amigo. Le narré mi vida y mis aventuras, cosa que consideré conveniente, y me dijo: si así lo deseas, puedes seguir a las tropas como médico y compartir los honores conmigo, porque verdaderamente cuento con administrar a estos cochinos Kaviri una corrección que les hará llorar el haber nacido. Y añadió: cuando nos conocimos yo era un ignorante y no me había lavado todavía la suciedad de los pies. Tú eras un hombre de mundo y me diste buenos consejos. Ahora puedes verlo. Pero lo he merecido por un miserable trabajo en la guardia del faraón, persiguiendo a los bandidos y criminales que en su locura había liberado de las minas, y fue un arduo trabajo aniquilarlos. Pero al enterarme del ataque de los Kaviri, he pedido al faraón tropas para venir a combatirlos, y ningún oficial superior se ha opuesto a ello, porque las gracias llueven más fácilmente alrededor del faraón que en el desierto. Y los Kaviri tienen las lanzas afiladas y sus gritos de guerra son espantosos, como he podido comprobar yo mismo. Pero puedo adquirir experiencia y llevar las tropas a la batalla. Y sin embargo, la única preocupación del faraón es que erija un templo a su dios en Jerusalén y que arroje a los Kaviri sin efusión de sangre. Horemheb se echó a reír dándose un golpe en el muslo con el látigo. Yo me reí también, pero él pronto dejó de reír, bebió vino y dijo: para ser sincero, Sinué, he cambiado mucho desde que nos hemos visto, porque quien viva cerca del faraón tiene que cambiar a la fuerza, quiera o no. Me inquieta, porque piensa mucho y habla de su Dios, que es diferente de los demás. De manera que en Tebas tenía yo también la sensación de que las hormigas circulaban por mi cráneo, y por la noche no podía dormir si no me había acostado con mujeres para aclararme las ideas. Su Dios es verdaderamente extraordinario. No tiene forma, pese a que esté por todas partes. Su imagen es redonda y bendice con las manos a todo el que esté delante de él, porque no hace diferencia entre un noble y un esclavo. Dime, Sinué, ¿verdad que todo esto son palabras de un enfermo? Me digo que quizás un mono enfermo le mordió cuando su infancia, porque solo un loco puede pensar que se puede arrojar a los Kaviri sin efusión de sangre. En cuanto los hayas oído aullar en el combate verás si tengo razón. Pero el faraón podrá lavarse las manos si tal es su voluntad. Me haré cargo a mi gusto de este pecado delante de su Dios y aplastaré a los Kaviri con mi ejército de carros. Volvió a tomar vino y dijo: Horus es mi Dios y no tengo nada contra Amón porque en Tebas he aprendido una serie de excelentes blasfemias en las que figura su nombre, y son de gran eficacia con los soldados. Pero comprendo que Amón ha llegado a ser demasiado poderoso, y por esta razón el nuevo Dios lucha contra Amón para fortalecer su poderío real. La reina madre me lo ha dicho, y el sacerdote Ai, que lleva ahora el cetro a la derecha del faraón, me lo ha confirmado. Con la ayuda de Suatón esperan derribar a Amón o en todo caso restringir su poderío, porque no conviene que el clero de Amón gobierne Egipto por encima del rey. Es alta política, y como soldado comprendo muy bien por qué el nuevo Dios es necesario. No tendría nada que objetar si el faraón se limitara a erigirle templos y reclutar sacerdotes, pero piensa demasiado en él. Habla de él a propósito de cualquier cosa y acaba siempre volviendo a su Dios. De esta forma vuelve a todos los que lo rodean más locos que él. Dice que vive de la verdad, pero la verdad es como un cuchillo en manos de un niño, y es todavía más peligrosa en manos de un loco. Bebió más y prosiguió: doy gracias a mi halcón por haber podido salir de Tebas, porque la ciudad se agita como un nido de serpientes a causa de su Dios. Y no quiero mezclarme en disputas teológicas.
Los sacerdotes de Amón cuentan ya muchas anécdotas escabrosas sobre el nacimiento del faraón y excitan al pueblo contra el nuevo Dios. Su matrimonio ha causado también indignación, porque la princesa Mitaní, que jugaba con sus muñecas, murió súbitamente, y el faraón ha escogido como esposa real a la joven Nefertiti, que es hija de Ai. Cierto es que es bella y se viste bien, pero es muy obstinada y digna de su padre. ¿Cómo ha muerto la princesa de Mitaní? Pregunté, porque había visto a aquella chiquilla de ojos tristes mirar a Tebas con angustia, cuando la llevaban al templo por la avenida de los carneros, vestida y adornada como la imagen de un dios. Los médicos dicen que no ha soportado el clima de Egipto, contestó Horemheb, riéndose. Es una broma, porque todo el mundo sabe que en ninguna parte el clima es tan sano como en Egipto. Pero ya sabes que la mortalidad infantil en el gineceo real es grande, más grande que en el barrio de los pobres de Tebas, aunque parezca increíble. Es más prudente no mencionar nombres, pero yo llevaría mi carro delante de la casa de Ai, si me atreviese. Hablaba descuidadamente, dándose golpes con el látigo en los muslos y bebiendo vino, pero había crecido y se había virilizado. Su espíritu conocía las preocupaciones, de manera que no era ya un muchacho jactancioso. Dijo luego: si deseas conocer al dios del faraón, acude mañana al templo que le he hecho erigir rápidamente en la colina de esta villa. Le mandaré un informe de la fiesta sin mencionar los muertos ni la sangre vertida, para no atormentarlo en su palacio de oro. Y añadió: pasa la noche en una tienda si encuentras sitio. Mi dignidad me exige que duerma aquí, en el palacio del príncipe, pese a que impere en él la ansiedad. Pero la suciedad forma parte de la guerra, como el hambre y la sed, y las heridas y los poblados incendiados, de manera que no me quejo. Pasé la noche en una tienda donde me trataron muy bien, porque por el camino había trabado amistad con un oficial de avituallamiento. Me encantó saber que seguiría a la tropa como médico. ¿Y qué soldado no tendría empeño en estar en buenas relaciones con un médico? Al alba las trompetas me despertaron y los soldados formaron alineándose, y los oficiales y los jefes pasaban entre las filas gritando y distribuyendo latigazos. Cuando todos estuvieron en orden, Horemheb salió de la sórdida residencia del príncipe, con el látigo de oro en la mano, y un servidor sostenía un parasol sobre su cabeza y espantaba las moscas, mientras Horemheb hablaba a los soldados en los siguientes términos: soldados de Egipto, digo soldados de Egipto, y con estas palabras designo tanto a vosotros, palabra con N, asquerosos, como a vosotros, sucios lanceros sirios, y a vosotros también, sardanos y conductores de carros de guerra, que parecéis más soldados egipcios que este rebaño vociferante que está mugiendo. He sido paciente con vosotros y os he entrenado a conciencia, pero ahora mi paciencia se ha agotado y renuncio a mandaros a hacer ejercicio, porque si lo hiciese, os embarazaráis con vuestras lanzas. Y si disparáis el arco corriendo, vuestras flechas vuelan hacia los cuatro vientos del cielo, y os herís los unos a los otros, y vuestras flechas se pierden, lo cual es un despilfarro que no podemos permitirnos gracias al faraón, que su cuerpo se conserve eternamente. Por esto os llevaré hoy al combate, porque mis exploradores me han comunicado que los Kabiri han acampado detrás de las montañas, pero no sé cuántos son, porque mis exploradores han huido antes de haberlos contado. Tan grande era su miedo. Espero, sin embargo, que serán lo suficientemente numerosos para aniquilarnos hasta el último de vosotros, a fin de que no tenga que contemplar más vuestros rostros repugnantes y cobardes, y que pueda regresar a Egipto a reunir un ejército de verdaderos hombres que amen el botín y el honor.
Sea como sea, ofrezco hoy la última probabilidad. Horemheb lanzó sobre sus hombros una mirada furibunda, y nadie se atrevió a moverse mientras hablaba. Os llevaré al combate y que cada uno sepa que me lanzo el primero a la pelea sin entretenerme a mirar quién me sigue. Porque soy hijo de Horus y un halcón vuela delante de mí, y hoy quiero aniquilar a los Kabiri aunque tenga que hacerlo solo. Pero os advierto que esta noche mi látigo chorreará sangre, porque pienso azotar a todo el que no me siga o trate de huir, y lo azotaré tanto que deseará no haber nacido, porque os advierto que mi látigo muerde más que las lanzas de los Kabiri, que son de mal temple y se rompen fácilmente. Y los Kabiri no tienen nada de espantosos, salvo sus gritos, que son verdaderamente horribles. Pero si hay alguno de vosotros que deteste los aullidos, no tiene más que taparse los oídos con arcilla. No causará ningún perjuicio, porque los gritos de los Kabiri os impedirán oír las órdenes, pero todos debéis seguir a vuestro jefe, y todos seguiréis a mi halcón. Puedo deciros todavía que los Kabiri se baten en desorden como un rebaño. Pero yo os he enseñado a formar filas y he ejercitado a los arqueros a tirar todos a la vez a la voz de mando y señal. A la voz de mando y a la señal. Que Set y todos los demonios hacen a quien quiera que tire demasiado rápidamente o sin apuntar. No os lancéis a la batalla gritando como mujeres, pero tratad de ser hombres que llevan un delantal delante y no faldas. Si derrotáis a los Kabiri, podréis repartiros sus rebaños y sus mercancías y seréis ricos. Porque nos han cogido un gran botín en los poblados incendiados, y no quiero quedarme para mí con un solo buey, ni con un solo esclavo, y todo será para vosotros. Podréis también repartiros sus mujeres, y creo que gozaréis acariciándolas esta noche, porque son bellas y ardientes, y aman a los soldados aguerridos. Horemheb miró a sus soldados, que súbitamente comenzaron a gritar y a golpear sus escudos con las lanzas, y tender sus arcos. Horemheb sonrió y gritando distraídamente, y agitando, has de ser agitando, pero dice gritando, y agitando distraídamente su látigo, dijo: Veo que os morís de ganas de haceros flagelar, pero antes tenemos que inaugurar un nuevo templo al dios del faraón que se llama Atón. Es, sin embargo, un dios que no tiene nada de guerrero, y no creo que os sea de gran utilidad hoy. Por esto el grueso de la tropa va a partir y la retaguardia se quedará para la fiesta, a fin de asegurar la benevolencia del faraón hacia nosotros. Tendréis una larga marcha que hacer, porque quiero lanzaros a la batalla tan cansados como sea posible, a fin de que no tengáis fuerzas para huir, y que os batáis valientemente para defender la vida. Agitó de nuevo el látigo y la tropa lanzó gritos de entusiasmo, saliendo de la villa en gran desorden, cada sección siguiendo su insignia, que iba sujeta en lo alto de una pica. Así los soldados siguieron colas de león, y los milanos y las cabezas de cocodrilo, y los carros de guerra precedían a las tropas y cubrían su marcha. Pero los jefes superiores y la retaguardia acompañaron a Horemheb al templo que se elevaba sobre una roca en el lindero de la villa. Mientras nos dirigíamos allá, oí que los oficiales murmuraban entre ellos, diciendo: ¿No es estúpido que el jefe se arroje él primero al combate? Nosotros no lo haremos, porque de todos los tiempos ha sido siempre costumbre llevar a los jefes y oficiales en literas detrás de las tropas, porque son los únicos que saben escribir, y de otra manera, ¿cómo anotar los actos de los soldados y castigar a los cobardes? Horemheb oyó perfectamente estas frases, pero se limitó a agitar su látigo sonriendo. El templo era pequeño y había sido construido precipitadamente con madera y arcilla. Y no era como los templos ordinarios porque carecía de techo y en medio se veía un altar, pero en él no había ningún dios, de manera que los soldados se miraban con sorpresa buscándolo. Horemheb les habló así:
Su dios es redondo y parecido al disco del sol, de manera que mirad hacia el cielo y acaso lo veáis. Os bendice con sus manos, pese a que me doy cuenta de que hoy, después de la marcha, sus dedos os harán el efecto de agujas candentes sobre vuestra espalda. Pero los soldados murmuraron y dijeron que el dios del faraón estaba demasiado lejos. Deseaban un dios delante del cual pudieran posternarse y tocarlo con las manos si se atrevían. Pero se callaron cuando el sacerdote avanzó, y este era un hombre joven y frágil, cuya cabeza no estaba afeitada y llevaba una túnica blanca. Sus ojos eran brillantes e inspirados, y depositó como ofrenda sobre el altar flores primaverales, aceite y vino, hasta el momento en que los soldados se rieron en voz alta. Cantó también un himno a Atón, y se dijo que el faraón lo había compuesto. Era largo y monótono, y los soldados lo escucharon boquiabiertos y sin entender nada. He aquí las palabras. Tu aparición es bella en el horizonte del cielo, oh vivo Atón, príncipe de vida. Cuando te levantas en el horizonte oriental del cielo, llenas los países con tu beldad, porque eres bello, grande, resplandeciente, elevado sobre la tierra. Tus rayos envuelven los países y cuanto has creado, los encadenados con tu amor. Aunque estés alejado, tus rayos caen sobre la tierra. Aunque residas en el cielo, las huellas de tus pasos son el día. Después el sacerdote describió las tinieblas nocturnas y los leones que salen de sus antros por las noches y las serpientes que muerden, hasta tal punto que muchos soldados comenzaron a temblar. Describía la claridad del día y afirmaba que al alba los pajarillos agitan las alas para alabar a Atón. Declaraba también que este nuevo dios creaba el infierno en el seno de la mujer. A darle crédito, se quedaba persuadido de que este Atón no omitía ningún detalle del universo, porque no hay polluelo que llegue a romper la cáscara del huevo, ni a piar sin ayuda de Atón. Estás en mi corazón y nadie te conoce, sino tu hijo el faraón. Tú lo inicias para tus designios y lo consagras con tu poderío. El universo está en tus manos tal como lo has creado. Los hombres viven de tu luz. Cuando te acuestas mueren porque eres la vida, y por ti los hombres viven. Todos los hombres contemplan tu belleza hasta que te acuestas. Todo trabajo es abandonado cuando desapareces tras el occidente. Desde que has establecido la tierra, la has preparado para la venida de tu Hijo, que ha salido de tus brazos, para ver el Dios en vida de la verdad. El dueño de los dos padres, hijo de Ra, que vive de la verdad, por el dueño de las dos coronas has creado el mundo, y para la gran esposa real, su amada, dueña y señora del doble país, por Nefertiti, viva y próspera para siempre. Los soldados prestaban atención escarbando en la arena con los dedos de los pies, y al final del himno lanzaron vítores en honor del faraón, porque lo único que habían entendido de él era que su objeto era proclamar hijo del dios al faraón y cantar sus alabanzas, lo cual era justo y bueno, puesto que siempre había ocurrido así y así sería para siempre. Horemheb despidió al sacerdote, quien, encantado de los aplausos de los soldados, se fue a redactar un informe para el faraón. Pero me parece que el himno y sus ideas no causaron el menor placer a los soldados que escarbaban en la arena, y se disponían a partir para el combate, y acaso hacia una muerte violenta. Fin de la parte 3.